Buenas tardes a todos. Dejamos que se incorporen personas que están llegando y comenzamos enseguida. Muy buenas tardes a todos. El mes de enero es una cita ineludible año tras año para conocer los resultados y las previsiones del equipo de Naosam, una gestora valenciana con ADN de la terreta. Muchas gracias por inaugurar este 2025, el 35 aniversario de las actividades de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Gracias a todo el equipo de NAO que me acompaña en esta mesa. Pablo, Pilar, Eugeni, Sergio. Un equipo de gran talento que trabaja desde Valencia para Valencia y que acompaña a los inversores. Y muchas gracias a todos ustedes. Entre todos los actos que hay esta tarde en Valencia, han elegido venir aquí. Han elegido aprender de finanzas y apoyar la educación financiera y la plaza financiera valenciana. Felicitación al equipo de NAO por 6 años de existencia y por éxitos cosechados con inversión, con criterios financieros y de responsabilidad social corporativa. Además de ello, tenemos el Refrendo Internacional de Morningstar con sus 5 estrellas y también de los 5 globos de rating de sostenibilidad. Como reflexión de partida, destacar que las finanzas sostenibles en este 2025 complejo hablan de 4 grandes tendencias. La primera, la regulatoria, que empezamos a hablar de una digestión de la regulación. Se habla también de alineamiento, de sensatez, de reducir la velocidad en la regulación de Bruselas, sobre todo. También se habla de la especialización en finanzas sostenibles, se amplía el perímetro y se traslada también a las pymes con esa norma EFRAG de cumplimiento para las pymes no cotizadas. Y luego, además, el greenwashing, hay directivas europeas que hablan de su penalización para que haya una madurez en el mercado. Y en cuanto a la preocupación medioambiental, hablar de 2 horizontes, 2 velocidades. La Unión Europea, líder mundial en las finanzas sostenibles, y Estados Unidos, que ahora mismo no las está poniendo en primera línea. Hoy nos acompaña el equipo de NAO. Nos van a hablar de los resultados obtenidos en 2024. Año tras año, lo que nos cuentan, lo cumplen. Y también nos van a hablar sobre su política de inversión para 2025, con un modelo de negocio diferente, con un modelo de negocio propio focalizado en temáticas de alto crecimiento y de disrupción tecnológica. Destacar que su apuesta de rentabilidad y sostenibilidad conjuntas nos mostrarán una reflexión sobre cómo invertir en 2025. Querría agradecerles, sobre todo, su apoyo a la plaza financiera valenciana, su compromiso en ser embajadores de la financiación sostenible con impacto positivo en nuestra comunidad, su complicidad con el talento valenciano y su coherencia en la propuesta de valor compartido. Sin más, les dejo con el equipo de Naosam, que les va a hablar y les va a contar todos los temas de inversión relevantes para este próximo ejercicio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a la presentación de los resultados de los fondos de la gestora NAO en 2024. Gracias a los partícipes que un año más asisten a esta presentación y también a los que aún no son partícipes que acuden pues, para hacerle seguimiento al fondo y ver si en un futuro pues, les puede interesar o no. También tendría que agradecer al equipo de NAO por su compromiso, esfuerzo y dedicación que han hecho que en estos años se obtenga una rentabilidad más que aceptable. Una persona
si hubiera invertido cuando se empezó a comercializar el fondo, primero el fondo de renta variable europea, es decir, hace 6 años, en estos momentos habría casi duplicado lo invertido. Y no solo eso, sino habría superado el índice de referencia del fondo tanto en rentabilidad como en volatilidad. Esto nos da una gran confianza y una gran satisfacción por un trabajo bien hecho. Durante estos años, Nao lo que ha sabido desarrollar es su alta capacidad de adaptación. Vivimos en un mundo de constante cambio, con retos regulatorios, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y, sobre todo, la creciente relevancia de la sostenibilidad. En Nao estamos preparados para afrontar estos desafíos y creemos firmemente que adaptarnos no solo es una necesidad, sino también una oportunidad para seguir creciendo y aportando valor a nuestros partícipes. Paso la palabra a la directora general de Nao, Pilar Lloret, que explicará la evolución de los fondos de Nao en el 2024 y nuestras expectativas macroeconómicas para el 2025. Pues nada, muchas gracias a todos. Me sumo a los agradecimientos de Pablo. Es un placer estar con todos vosotros pues cada año y desde luego pues espero que sea de vuestro interés la presentación, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer va a ser un repaso primero de todo lo que ha pasado a nivel general en los mercados y posteriormente pues hablaremos también de lo que es nuestra estrategia o nuestro entorno macro, que es lo que estamos pensando. Vale. Sí, de acuerdo, ya está aquí la presentación. No, es que no va. No por esto. No, no es ahí. A ver. ¿No funciona? Vale, de acuerdo. ¿Dónde es? Vale, de acuerdo. Ha sido aleatorio. ¿No? Sí. Es que... Pasa tú. Es que no... Vale, pero es que si vamos a estar así... Bueno, vamos a ver. Pequeños problemas técnicos. Es que no va. No está yendo la presentación aquí con el... El problema de todos los años. Sí, ese botón. ¿El wifi de todos los años? Sí, sí. Vamos a ver por qué. Bueno, pues en primer lugar, simple y llanamente remarcar pues que al fin y al cabo gestionar con criterios responsables. Yo creo que un año más hemos demostrado o creemos que hemos demostrado que es posible y que además es posible teniendo una buena rentabilidad, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, pues simplemente también remarcar pues, el agradecimiento lo que es a todo el equipo de Nao, no solamente los que estamos aquí sentados, sino los que también están sentados allí, Eva Prats y Sergio Díaz, que, bueno, que se encargan también de un trabajo que a lo mejor no es tan visible, pero que también es muy necesario en la gestora. Y luego, bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Vale, simplemente, pues bueno, hemos querido también poner el año en imágenes. Ha sido un año en el que, bueno, siempre oímos, o yo por lo menos siempre oigo todos los años que ha sido un año especialmente difícil y demás. Bueno, ha sido un año, pues como todos. En todos los años tenemos cosas buenas y cosas malas, ¿no? Y siempre, pues hay sobresaltos que evidentemente, pues van a afectar a los mercados financieros, principalmente, pues a los mercados bursátiles. Este año tampoco ha sido un año que nos haya sorprendido excesivamente en eventos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de, pues, por ejemplo, las bajadas de tipos que hemos visto, tanto lo que es en Estados Unidos como en Europa. Es el año en el que hemos empezado a ver que los bancos han empezado a flexibilizar la política monetaria porque había remitido la inflación, lo cual es algo pues, bastante bueno para los mercados bursátiles, ¿no? Además de esto, hemos tenido también las elecciones americanas. Bueno, esto era algo que estaba totalmente anticipado.
Otra cuestión, pues bueno, es que saliera Trump o saliera Kamala Harris, pero bueno, en principio es algo que, bueno, pues Trump ha vuelto a ser reelegido y esto pues conlleva una serie de cuestiones que luego hablaremos, ¿no? Luego ha habido una cuestión también importante que remarcar, que es la falta de liderazgo que estamos viendo en la Unión Europea, pues por parte de algunos países que, bueno, después de lo que son las elecciones europeas, hemos visto pues que algunos gobiernos pues están muy cuestionados. Es el caso de Francia, el caso también de Alemania, países pues en los que estamos viendo que pues en el caso, por ejemplo, de Francia ha habido elecciones, en el caso de Alemania las habrá, en los que, bueno, pues siempre al final afectan de alguna forma a los mercados financieros, ¿no? Y finalmente, pues el tema geopolítico. Realmente el tema geopolítico ya estaba complicado el año anterior, ha seguido complicado, lo que pasa es que esto al final parece ser que vende menos. ¿Por qué? Pues porque no tiene un impacto económico, ¿no? Tendría impacto económico, por ejemplo, si a lo mejor tuviera impacto sobre el precio de la energía, pero no ha sido el caso, entonces pues cada vez parece que eso se diluye, ¿no? Ese escenario. Sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, podremos ver pues que ha habido otras cuestiones que para nosotros, aunque la gente normalmente hable de cuestiones geopolíticas y demás, para nosotros ha habido un tema que ha sido de especial importancia y que tenemos que tener en cuenta en las temáticas dentro de lo que son las inversiones que tengamos en cartera. En este caso se trata de lo que es dos premios Nobel que hemos visto, el premio Nobel en Química y el premio Nobel también en Física, que han sido recibidos por personas que han trabajado en inteligencia artificial. Uno de ellos ha sido recibido por AlphaFold, por toda su contribución, ¿no?, lo que es al avance de la inteligencia artificial y sobre todo en el plano médico, y luego también hemos tenido el Premio Nobel de Física a aquellas personas que son los padres o que se consideran los padres de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? De esto luego hablará más profundamente mi compañero Eugeni, porque precisamente esto tiene bastante relevancia para nuestra cartera, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ya vamos a entrar en el performance de los mercados. Pues bien, remarcar sobre todo, ha sido un año evidentemente que decimos bueno, en el que vemos que más o menos la rentabilidad que ha dado el mercado europeo, que es un 10%, 11%, es una rentabilidad que más o menos estaría en consonancia con una media que podríamos esperar en los mercados. Y, desde luego, pues también he querido poner en las rayitas verdes lo que es, gracias, en las rayitas verdes lo que es sobre todo remarcar la rentabilidad que han tenido los mercados este año. Las rayitas azules o las barras azules es la tira a 3 años. Si vemos distintos mercados, pues por ejemplo Europa, Eurostock, pues vemos una rentabilidad en torno al 11, lo que es la rentabilidad en los últimos 3 años, considerando que 2002 fue un año bastante malo para las bolsas, pues al final es una rentabilidad positiva que, bueno, más o menos está bien. Si consideráramos además los dividendos, esa rentabilidad se acercaría más o menos al 8%, incluso 9%, ¿no? Eurostock 600 pues es un índice que ha dado algo menos de rentabilidad, pero también vemos rentabilidades positivas en los 3 años. Ya hemos pasado lo que es, o hemos recuperado lo que es el bache de 2022. Vemos luego los mercados americanos, tanto S&P como Nasdaq, que han tenido rentabilidades mucho más importantes, pero hay que tener en cuenta que aquí estas rentabilidades también vienen prácticamente por 7 compañías, que son los 7 magníficos que se llaman, ¿no? Descontándolas, pues la rentabilidad, por ejemplo, de S&P estaría más cercana al 10% este año. Pero bueno, son rentabilidades que, como decimos, en estos 3 años anualizadas también, barritas azules, pues estarían en torno al 7-8%, ¿no? Sin embargo, vemos que los índices de renta fija, habiendo sido pues, un activo en el que se ha podido invertir ya de unos años para acá, desde 2022 para acá, porque ya daban cierta rentabilidad a los activos de renta fija, vemos que en la tira a 3 años todavía siguen acumulando pérdidas. No hay que olvidar esto, es muy importante la diversificación. La diversificación de activos y también tener en cuenta que, por ejemplo, los mercados bursátiles, a pesar de tener a veces pérdidas más profundas, como por ejemplo pues, en el año 2022, que vimos pérdidas en Europa en torno al 10%, en Estados Unidos en tecnología en torno al 33%, realmente son los activos que te van a permitir que tenga una apreciación real tu capital por encima de la inflación, ¿no? Esto es verdaderamente importante. Yo creo que aquí, con todos los activos, incluso hemos puesto también oro, que ha tenido una revalorización importante, y también petróleo, hay que ver pues, que las carteras, en cierto modo, se tienen que componer de todo y que, desde luego, la renta variable, por mucho que sea volátil, no hay que desdeñarla, ¿no? Es un activo que hay que tener en cartera. Yendo ya a lo que es a la parte más de lo que son los resultados nuestros, viendo ya a las rentabilidades de Europa responsable año tras año, pues vemos que este año, como hemos dicho, hemos sacado una rentabilidad del 10%, en torno al 11% del índice,
bueno, hemos estado un poquito por debajo. Lo que sí que es cierto que luego veremos que en volatilidad hemos estado mucho más por debajo que el índice, ¿no? Más o menos mantenemos el mismo perfil que siempre hemos dicho. Mantenemos un perfil en el que en años complicados una Europa responsable pues permite aminorar bastante las pérdidas. Lo vemos en el año 2018, año en que comenzó el fondo. Lo vemos en el año del COVID, año en el que terminamos en positivo. Y Europa o Eurostock, que es nuestro benchmark, terminó ligeramente negativo. Y lo vemos en 2022, que nos defendimos pues relativamente bien, considerando un escenario con una inflación importante y en el que las bolsas pues cayeron, ¿no? Sin embargo, los años evidentemente más fuertes, a lo mejor nos quedamos un poquito detrás. Esta es nuestra propuesta de todos modos. ¿Por qué? Pues porque si miramos la siguiente diapositiva, la siguiente diapositiva, lo que sí que vemos aquí, la línea verde es una Europa responsable. Al medio largo plazo no quiere decir que porque seas algo más conservador te quedes detrás del mercado. Hemos conseguido batir al mercado, estamos en un 90% de rentabilidad desde los 6 años que llevamos, frente pues un 78 más o menos % del índice. Esto para nosotros es importante porque evidentemente hemos batido al mercado, pero sobre todo es importante también tener en cuenta lo que decimos. Más abajo vemos, por ejemplo, la volatilidad. La volatilidad de este año estaba en torno al 9 y pico % en NAO y, sin embargo, pues lo que es en Europa ha estado en torno al 13 y pico. ¿Esto qué quiere decir? Que conseguimos más rentabilidad en el fondo por unidad de volatilidad que los índices, ¿no? Y que muchos otros fondos. Para nosotros esto es más importante, si cabe, que tener una rentabilidad superior a otros fondos o al índice. Lo que queremos es tener un retorno rentabilidad-riesgo adecuado, o sea, un fondo en el que veamos que se aprecia nuestro capital, que evidentemente en algunos momentos podemos sufrir pérdidas, pero pérdidas aminoradas, menores que el mercado y, por supuesto, con menos variación en precio de los activos que tenemos, ¿no? Por otra parte, pues aquí, evidentemente, lo que hemos comentado, lo que ha comentado Isabel, seguimos teniendo 5 estrellas Morningstar. Para nosotros también es importante porque, en cierto modo, es el reflejo de nuestro trabajo en los últimos años, en el que, de alguna forma, pues dentro de todo el mercado de fondos, estamos consiguiendo pues estar por encima en retorno, rentabilidad, riesgo, ¿no? Y luego ya también importante para nosotros, aunque bueno, pues evidentemente, o por lo menos para nosotros que somos un fondo de responsabilidad social corporativa o un fondo sostenible, es importante mantener los 5 globos Morningstar, que es el mayor rating de sostenibilidad que Morningstar puede otorgar a un fondo. ¿Por qué es importante? Porque nosotros construimos nuestro rating internamente. En el caso de Morningstar, el rating lo otorga una casa que es Sustainalytics, una casa de gran prestigio, y que Sustainalytics nos dé también los 5 globos a nuestro rating, en cierto modo, pues quiere decir que, bueno, que estamos consiguiendo hacerlo bien también en términos de sostenibilidad, ¿no?, de las compañías. Vamos a ver. Pasamos a lo que es la parte de mercados y coyuntura económica y os explicaremos qué es lo que estamos viendo. En primer lugar, perspectivas que tenemos para 2025. Lo cierto y verdad es que las perspectivas pensamos que son bastante benevolentes, bastante buenas, en cierto modo. No tenemos unos crecimientos excesivos en las economías, pero sí que es cierto que tenemos ahora mismo un panorama en el que tenemos, pues, por ejemplo, empezando por Estados Unidos, un país que a lo mejor el crecimiento este año es un poquito menor, estamos pensando que puede ser de un 2,1%, para 2025, 2024 habrá terminado en el 2,4%, pero sigue habiendo un consumo muy importante, ¿no?, en esta economía. Inflación, pues más o menos va remitiendo, le está costando un poco. Ya oímos a la FED el otro día decir, pues precisamente que se van a parar las bajadas de tipos por ahora, pues porque quiere ver precisamente que la inflación remite algo más fuerte. Pero, bueno, por ahora lo que sí que tenemos es un escenario en que la inflación tampoco es súper elevada. Tenemos consumo, el mercado de trabajo está en buena forma, más o menos crecimiento y, oye, es posible que a lo mejor tengamos un par de bajadas de tipos de 25 puntos básicos este año. Se espera más o menos que se pueda quedar el tipo en Estados Unidos a finales de este año en el 4%. En el caso de Europa, estamos hablando de una economía que, desde luego, el crecimiento es más flojo. Lo hemos visto este año, que va a terminar más o menos pues, en el 0,2%. Pero se espera que para el año que viene sea más fuerte, 1,1%. Evidentemente no es el crecimiento de Estados Unidos, pero sí que es cierto que tampoco tenemos paro, las familias no están endeudadas, los bancos
están bastante saludables, o sea, pueden seguir dando crédito, y lo que sí que tenemos es una inflación que está remitiendo más que en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro Banco Central Europeo sí que tiene posibilidades de bajar los tipos, y es probable que este año los baje en un 1% y terminemos el año en un 2%. Hay casas que incluso dicen que pueden acabar en un 1,5%, 1,25%. Yo lo veo un poco, o lo vemos un poco excesivo, porque bueno, querría decir que la economía está más floja, ¿no?, de lo que estamos viendo. Pero tenemos una economía que, como decimos, va un poquito a más, ¿no? El caso de Inglaterra sí que es un poco especial, porque sí que es cierto que aquí el crecimiento va a ser no muy fuerte, pero sigue teniendo tensiones inflacionistas más importantes, lo cual quiere decir que su Banco Central va a tener poco margen de actuación. Aquí sabemos que Inglaterra es un país, Reino Unido es un país en el que el mercado laboral es muy poco flexible y añade bastante presión lo que es a la caída de la inflación, en cierto modo, pero bueno, pues en principio lo que es la parte de zona euro sí que la vemos bastante bien, ¿no? Inglaterra ya pues es otra cosa. Luego, por otra parte, China. ¿Qué estamos viendo? Todos hemos oído que China tiene riesgos de crecimiento. En realidad, China está creciendo al 4,5% más o menos, es lo que se espera para el año que viene. Realmente el crecimiento no es bajo. El problema de China es cómo se construye ese crecimiento. Y aquí el riesgo, sobre todo para Europa, es en el consumo. Hay poco consumo en China, la exportación sigue funcionando, lo que es su sector fabril, por así decirlo, la producción industrial sí que está funcionando, pero los chinos ahora mismo consumen poco. Bueno, pues ya veremos. Aquí sí que es cierto que están en tipos más bajos o van bajando tipos. La inflación, la verdad que la tienen pues prácticamente en deflación, son tasas de inflación muy bajas, y lo que sí se está viendo aquí es que su gobierno está poniendo bastantes medidas, ¿no?, para salir adelante. Finalmente, Japón es una situación totalmente distinta al resto de países. Tenemos una inflación que no es que esté desbocada, pero está en torno al 3%, y aquí con un banco central que está teniendo que subir tipos, ¿no? Entonces, aquí sí que es cierto que es una economía totalmente distinta. Subida de tipos supone apreciación del yen supone compañías que sobre todo allí son exportadoras que probablemente pues vendan menos, ¿no? Este es el principal riesgo. Pero en general, como decimos, si nos fijamos en estos crecimientos, para 2024, más o menos al terminar el año, vemos unos crecimientos que han sido razonables. 2025, desde luego, son crecimientos que más o menos soportan un consumo y soportan a la economía y soportan sobre todo que las empresas sigan creciendo, ¿no? Bueno, USA, como hemos dicho, más o menos esperamos que los tipos acaben en el 4%, un poquito más abajo. Esto será bueno para la economía, será bueno para sectores como, por ejemplo, como tecnología. Los riesgos que ahora mismo vemos en Estados Unidos, dentro de todo esto, pues es evidentemente las políticas de Trump. Realmente esto es lo que siempre se dice. Políticas de Trump pueden ser políticas muy inflacionistas y pueden ser políticas, pues sobre todo, pues tema arancelario y demás. Tampoco vemos que sea un riesgo muy grande. Trump, al final, en la anterior legislatura que tuvo, no hizo tampoco tonterías. De todo lo que dijo, al final hizo más o menos un 20%. Fue más tendente a negociar con los países, a conseguir acuerdos, que a subir precisamente los aranceles, ¿no? Entonces, pensamos que más o menos nos vamos a mover ahí, ¿no? Yo creo que importante, sobre todo desde el punto de vista de USA, es que les van a bajar los tipos de interés. Esto es bueno para empresas americanas, pero también para muchas empresas europeas que trabajan allí, que va a haber más desregulación. Esto es bueno para el sector bancario y, sobre todo, para el sector tecnológico, por la desregulación de la inteligencia artificial, y que el consumo sigue estando fuerte. Entonces, no vemos ahí escollos para que la economía siga creciendo, ¿no? En el tema de la zona euro, como hemos dicho, sí que esperamos, tal vez, con un crecimiento menor, que el Banco Central Europeo actúe de forma más contundente, y aquí lo bueno que hay, sobre todo, que los ingresos reales de los trabajadores siguen creciendo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, los precios de los bienes que compramos crecen, pero tu salario ha crecido por encima de esto. Entonces, esto te da capacidad de compra, ¿no? Esa capacidad de compra se va a traducir en más consumo. Otra de las cosas importantes también aquí es que el consumidor o el ciudadano europeo, pues más o menos ha estado ahorrando una media de un 15% en los últimos años. Esta tasa normalmente ha sido mucho más baja, y esto lo que dice es que hay una capacidad de ahorro para dirigirse al mercado en forma de consumo que también es importante. Entonces, bueno, hay riesgos potenciales. Vemos solamente, tema arancelario, como hemos dicho, lo veríamos muy concentrado en algunos sectores, como puede ser autos,
Luego también está el tema de renovables por las políticas que pueda poner Estados Unidos antirrenovables, pero realmente no vemos muchos más riesgos aquí y, desde luego, los vemos muy acotados, ¿no? Entonces, vemos un escenario en Europa que, desde luego, es bastante benevolente. Y luego no hay que olvidar que las empresas europeas, Europa no es solamente lo que es no solamente son empresas europeas que venden en Europa, sino las empresas europeas también venden en otros países, ¿no? Se van a ver beneficiadas también del crecimiento mundial, ¿no? Finalmente, pues por decir de China, sobre todo, pues que ahora mismo sí que sabemos perfectamente que tienen un tema pues de burbuja inmobiliaria que están intentando durante los últimos años arreglar, ¿no? De alguna u otra forma, poco a poco, que hay cierta debilidad en el consumo, pero es cierto que ahora mismo su Banco Central y su Gobierno están poniendo medidas, ¿no? Medidas del Gobierno, por ejemplo, medidas fiscales, han dado ya ayudas, por ejemplo, a los bancos locales, pues para que puedan subsistir, ¿no? Aparte, ha habido paquetes también para estimular el consumo, ha habido un apoyo también directo al sector inmobiliario y luego, en medidas monetarias, están bajando las tasas de los tipos de interés y, además, ha habido varias inyecciones de liquidez. Todas estas medidas, si las cuantificamos, son un 6% del PIB de China. Son unas medidas contundentes. Lo que pasa es que no hace tanto que se han puesto. Estas medidas empezaron a ponerse en marcha entre septiembre y noviembre del año pasado. Entonces, bueno, hay que darles cierto tiempo para que puedan ir estimulando el consumo. Entonces, vemos, en conclusión, pues que, bueno, estamos hablando de una política de una economía que va a aguantar, de un entorno bastante benevolente en el que tenemos bajadas de tipos, tenemos USA pues, creciendo un poquito más, aunque aminorando, y Europa, aunque el crecimiento es más pequeño, creciendo, yendo de menos a más, ¿no? Entonces, todo esto va a ser bueno. Y esto ahora, pues, mi compañero Eugeni os comentará cómo se plasma lo que es en la cartera. Ahí. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer que nos acompañéis un año más aquí. Es un lujo teneros a todos presentes y contaros cómo tenemos compuesta la cartera. Y nada, antes que nada decir perdón por las veces que voy a decir ventaja competitiva, barrera de entrada y fijación de poder de precios, pero es que es inevitable para explicar bien las compañías que tenemos en cartera, ¿no? Así que nada, dicho esto, pues bueno, vamos a continuar, que sí consigo pasar, claro, ahí. Según el testigo de Pilar, tenemos una visión moderadamente optimista sobre los mercados financieros y sobre la economía, pero mantenemos un tono neutral, un posicionamiento neutral en la asignación de activos en nuestra cartera. Tenemos un 10% en tesorería que mantenemos de una forma muy tranquila, esperando a que el mercado dé oportunidades y así poder entrar en ellas y también cubrirnos ante episodios de volatilidad. También tenemos un 20% en valores defensivos, consumo estable o farma. Son compañías, como luego comentaré, que nos dan una estabilidad y una solidez en nuestro portfolio que agradecemos en esos momentos de volatilidad. Y por último, un 70% tenemos en valores cíclicos, pero de mucha calidad, con unas barreras de entrada muy altas y unas grandes ventajas competitivas con poder de precios que confieren que, pese a su ciclicidad, son lo que nos dan el core del portfolio. Y cuando la economía empiece a repuntar, esperemos que den esa alegría, ese brío, ¿no?, a la rentabilidad que tan necesaria es. Bueno, pues pasando a la parte de consumo estable, aquí tenemos dos grandes bloques. Tenemos el consumo estable, como vemos, y la farma. ¿Qué buscamos en consumo estable? Buscamos marcas líderes con poder de fijación de precios. Eso al final lo que confiere es que en el caso de que haya inflación en el precio de los insumos, sean capaces de trasladar ese incremento a sus clientes. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que consiguen mantener la rentabilidad de sus negocios y sus beneficios. Esto es clave, ¿no? Al final, esto se traslada cuando las analizamos en que tienen un gran ROE, una estabilidad en sus estables y, por suerte, pues tenemos compañías que están cotizando a valoraciones muy atractivas. La otra parte es farma. Aquí no pedimos mucho, que ya es pedir un 5 a 7% de crecimiento año a año. Ese crecimiento está respaldado con unos portfolios y unos pipelines muy diversificados, no son opciones digitales. Y bueno, pues en el caso de Novartis y de Roche
tienen un historial muy largo de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y de retribución al accionista, que al final lo que buscamos aquí es que tengan esa parte de solidez, tanto el consumo estable como de farma, y que aporten esa parte estable a la cartera. Y vamos a entrar ya a los valores cíclicos, que bueno, aquí hay varias patas dentro de la ciclicidad de los valores. Dentro de eficiencia energética, sí que es cierto que tenemos compañías muy dispares. Legrand y Schneider son mucho más similares, Assa Abloy es más sui generis, pero en fin, al final todo se resume en que son negocios muy bien gestionados y que están inmersos en muchas palancas de crecimiento actuales, como son la automatización empresarial, la electrificación residencial, los centros de datos, y todas ellas tienen unos vientos de cola regulatorios que las hacen únicas, ¿no? Aquí buscamos pues justamente lo que he comentado, con altos márgenes y capacidades de mejora. Luego, Sergio, mi compañero, comentará algo más sobre alguna. Pasando a lujo y moda, pues bueno, aquí otra vez tenemos compañías muy dispares entre sí, pero sí que es cierto una cosa, y aunque China continúa creciendo al 4%, 4,5%, que es lo que comentaba Pilar, sí que es cierto que ha habido una desaceleración en el consumo privado. Lo que es curioso es que compañías como Hermès, pese a esa desaceleración, gracias a su buena gestión y su poder de marca, han conseguido crecer un 13% en ventas este año. Esto al final es lo que buscamos, ¿no? El hard luxury, donde estaría encuadrado Hermès, es muy poco sensible a la volatilidad en el consumo discrecional. Luego, y a Moncler le pasa más de lo mismo. En cuanto a L'Oréal, aquí en este caso tenemos una compañía con un portfolio muy diversificado y con marcas core que aportan mucho valor añadido en cada uno de los segmentos en los que está metida L'Oréal. Al final es una compañía de muchísima calidad. Y luego Inditex, que pese a que no es una compañía de lujo como tal, tiene unas ventajas competitivas que la hacen única. Una agilidad operativa, unas economías de escala que hacen que sea súper adaptable a los cambios a la demanda, junto que con la diversificación geográfica que tiene y la retribución al accionista, hacen que tengamos un portfolio de lujo, moda y cosmética con primeras marcas, con barreras de entrada y con ventajas competitivas que hacen de esta parte de la cartera una de las que nos sentimos muy cómodos. En financieros, poco que comentar, más que hemos ido bajando peso, porque pues bueno, las bajadas de tipos hacen que el margen neto de intereses poco a poco vaya disminuyendo, esa es nuestra tesis. Pero bueno, sí que es cierto que si vemos los resultados continúan distribuyendo muy buenos dividendos y retribuyendo al accionista muy bien, con lo cual pues, nos hemos quedado con la parte más conservadora de la cartera y de momento nos sentimos cómodos, pero sí que es cierto que la visión aquí es un poco ir reduciendo. Más especial es Deutsche Börse, ¿no? Al final Deutsche Börse es un mercado y se beneficia de unos mayores volúmenes de negociación y de aumentos de volatilidad. Por tanto, al final sí que es cierto que es financiera, pero digamos que no es pues como un banco. Y esa sería un poco, en esta parte de la cartera, la estrategia que hemos seguido y que vamos a seguir. Y luego, en otros valores, pues aquí cada uno es de su padre y de su madre, pero sí que es cierto que al final todos comparten una misma esencia. Tenemos ingresos recurrentes en Michelin, casi monopolios en Viscofan o Linde, y luego compañías que operan en nichos como puede ser Vidrala. Al final, todas ellas, pues bueno, con ingresos recurrentes, con márgenes muy buenos y con unos ROEs que las hacen unas compañías que aportan una diversificación extra a nuestro portfolio. Y ya pues vamos a la madre del cordero, ¿no? Vamos a la tecnología. Aquí, pues esta pieza es una parte fundamental de la estrategia de nuestra cartera. Y claro, es innegable que se ha beneficiado de la inteligencia artificial, pero al final lo que buscamos aquí no es una única tendencia de las cuales las compañías se puedan beneficiar, ¿no? Lo que buscamos es que tengan diferentes verticales de negocio, como puede ser, por ejemplo, el caso de Microsoft, claramente, o incluso de TSMC, que el 25% de sus ingresos provienen de Apple. No todo es IA en TSMC. Ya quisiera Apple. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que buscamos compañías que ahora mismo están en un entorno macro favorable, con unos tipos que o bien van a la baja o bien se van a permanecer estables, y además, como comentaba Pilar, con una desregulación en la administración Trump 2.0 que van a beneficiar a muchísimas de ellas. Luego, pues como decía, compañías con pipelines muy diversificados
y que se benefician de diferentes tendencias, como por ejemplo pues, el coche eléctrico, se benefician del software empresarial, en el caso de Sopra o de SAP, y también de computación de consumo, ¿no? Al final, pues muchas de ellas, y más específicamente en el caso de TSMC, Apple es uno de sus clientes. Pero bueno, al final, obviamente, es uno de los temas que hacen que la cotización de estas compañías se revalorice, sin duda, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hemos querido un poco mostrar dónde se encuadran cada una de nuestras compañías dentro de lo que viene a ser la cadena de valor de la inteligencia artificial, ¿no? Que sería 3 partes. Por una parte tendríamos lo tangible, que son los centros de datos. Empresas como ASML, TSMC, Infineon o Broadcom fabrican los semiconductores y el hardware necesarios para que luego empresas de software puedan ayudar a que terceros desplieguen sus productos, y eso mismo es un servicio, como es el cloud. Aquí destacan pues, Microsoft o SAP. Y luego, una vez que tienes toda la infraestructura, tienes un cloud donde desplegar servicios basado en hardware, pues compañías como Soprastería o otra vez SAP hacen de consultora a las empresas para aplicar todo este valor que no se ve y que hay detrás a los procesos productivos. Entonces, al final lo que buscamos aquí es un poco capturar oportunidades en todos los eslabones de la cadena de valor de la inteligencia artificial. Y claro, y hablando de inteligencia artificial, es innegable hablar de lo que ha ocurrido estos últimos días, que es el tema de DeepSeek. Aquí, básicamente, hay que clasificar 2 temas. El primero, por una parte, el hecho de que se abaraten los costes potencialmente hace que una demanda latente que ahora mismo no se podía permitir contratar esos servicios, los contrate. ¿Qué pasa si bajan los costes? Pues que de repente muchas empresas que tenían una voluntad de implementar estos servicios o estos procesos en su día a día y no era viable económicamente, se habilita, se destapa. Y eso hace que haya una necesidad mayor en cuanto a infraestructura para poder dar servicio y cabida a toda esa demanda que se ha destapado, ¿no? Entonces, si solamente fuera por DeepSeek, ya solamente el hecho de que el abaratamiento de los costes hace que aumente la demanda, en todo caso sería alcista para el tema de infraestructuras. Pero es que no solo es eso, es que por otra parte está todo por hacer. Nadie ha hablado de continuous learning, es decir, que los modelos empiecen a aprender por ellos mismos sin tener que entrenarlos cada vez. O, por ejemplo, la ventana de contexto, que es cuánto le puedes meter al modelo de una y que sea capaz de procesarlo. Se está hablando de ventanas de contexto infinitas. Esto sería como pues, meterle los vídeos, los apuntes y todo el material de una carrera universitaria como un prompt al modelo y que fuese capaz de digerirlo sin ningún fallo. Y para que sea sin ningún fallo, es esencial las nuevas arquitecturas de razonamiento de los modelos, que se basan en lanzar cadenas de pensamiento validadas por Reinforcement Learning que intentan en el espacio latente buscar la respuesta más acertada, ¿no? Todo al final, esto es más computación. Si por una parte tienes más demanda por el abaratamiento de los precios de los modelos y por otra parte tienes mejoras en los algoritmos y en las funcionalidades, al final no hay otra que acabar con más computación. Entonces, al final, la demanda de inteligencia artificial, no sé si exponencial o no, pero obviamente va a crecer y con ella la necesidad de infraestructura y de energía. Ya como curiosidad, Sam Altman y Peter Thiel están haciendo una startup que se llama Haleon, creo, si no recuerdo mal, la tenía por aquí apuntada, pero no me acuerdo, que quieren hacer la primera central nuclear de fusión nuclear para 2028. En fin, al final, pues, ya sea por mejoras algorítmicas o por eficiencia energética, todo el abaratamiento de costes va a incrementar la demanda de inteligencia artificial. Y comentar pues, topics, lo de DeepSeek ya lo hemos comentado. Bueno, quien no lo sepa, es un modelo chino que rivaliza con el de OpenAI, aunque en mi opinión, por lo que he estado usándolo es peor, el chino. Pero bueno, ahí está, es más barato, eso sí. Y luego, temas que están candentes, la inversión de 500 billions en Stargate, que es un proyecto con SoftBank, Oracle y OpenAI, de 500 billions, 500.000 millones de euros, es una pasada. Europa, de momento, pues está un poco por detrás, esa es la realidad. Y luego, un tema que me parece apasionante es el tema del mRNA y la convergencia con la salud. Dijo el CEO de Oracle que podrían acortarse los tiempos de desarrollo de vacunas a 48 horas. Vacunas para cada uno de nosotros. Si te sale una enfermedad, podrían desarrollarte tu propio medicamento en 48 horas. Eso al final va a impactar directamente en nuestra calidad de vida y en nuestra salud y, por tanto, en nuestra esperanza de vida, que probablemente se alargue en los próximos años.
Así que nada, por esta parte, decir que la automatización masiva en empresas medianas, o sea, a medida que bajan los costes, todo el tema de la demanda latente que comentaba en automatización masiva en empresas medianas confirma que la necesidad de infraestructura va a ser algo esencial en el futuro en cuanto a la inteligencia artificial. Así que nada, como comentaba antes, nuestro objetivo es tener empresas que estén bien diversificadas, pero capturar esa necesidad de infraestructura en cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Y bueno, aquí tenemos la estructura de la cartera. Las 5 primeras posiciones son Allianz, Novartis, Intesa Sanpaolo, Inditex y Schneider Electric. Y bueno, si queréis más información sobre ello, sabéis dónde estamos, podemos hablar luego en el cóctel también. Y nada más. El país que más invertido estamos ahora es Francia, pero ya sabéis que esto es un subproducto de nuestro stock picking más que una visión estratégica geográfica. Igual que las divisas. Y ahora ya sí, que le paso el turno a mi compañero Sergio. Muchas gracias, Eugeni. La verdad que después de tu parte se van a aburrir conmigo, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, pues yo también deciros que estoy muy contento de que pues hayamos llenado el salón prácticamente y nada, yo os voy a contar la parte de lo que es el fondo mixto, ¿vale? La otra estrategia que tiene Nao, la estrategia más longeva, es la estrategia de renta variable, que la canalizamos en 2 vehículos, y este sería el tercero, que es una estrategia mixta global, donde aplicando la misma filosofía pues tenemos la puerta abierta a invertir pues en el resto del mundo, principalmente Estados Unidos, aunque en la cartera de renta variable europea también tenemos cierto margen de maniobra y de hecho, como habéis visto, pues tenemos compañías estadounidenses. Bueno, aquí la estructura pues principalmente más de la mitad es renta variable en un 56%. Otra parte de 39% renta fija y finalmente una parte del 5% que es la tesorería, que bueno, incluye también la letra del Tesoro española. Bueno, aquí, como veis, la estructura es totalmente similar. De hecho, la parte de renta variable trata de ser, no es exactamente un clon, como decía, incluye compañías estadounidenses que son donde yo más me voy a centrar, porque del resto ya ha hablado Eugeni. Y la parte de renta fija pues es una parte muy sencillita, es un poco el estabilizador de la cartera. Aquí no hacemos nada especial y bueno, es en su mayoría investment grade, que significa bonos de alta calidad crediticia. Ahora vemos los datos. Y bueno, en cuanto a plazos y duración, pues ahora mismo está en 3, no es para nada una duración larga, es decir, no hay mucha sensibilidad a variaciones en los tipos de interés y bueno, pues vamos entrando. Yo he querido poner los gráficos primero, al contrario que Eugeni, porque creo que una cartera global se entiende mejor yendo de fuera hacia adentro. Y bueno, tomando como referencia 100% en renta variable, que como decía es el 56%, pues vemos que los principales sectores serían industrial, que industrial realmente es un poco un cajón desastre, ¿vale? Industriales con la categorización más utilizada, que es GICS, que bueno, aquí pues encontramos eficiencia energética, encontramos compañías puramente industriales, luego pues también hay más peso en lo que es sector financiero, más que quizá que en Europa responsable. Ahora veremos por qué, porque está más centrado en Estados Unidos. Y bueno, consumo básico, consumo no básico y tecnología, pues al final, por seguir también y ser coherente con la estructura, pues también son sectores muy relevantes. Prácticamente no hay riesgo de divisa. Es casi todo euro y un poco de dólar, que además está parcialmente cubierto con futuros sobre euro-dólar. Lo que sería la parte de renta fija, hay casi un 40% de emisor soberano, es decir, de deuda pública, y un 62% de emisor corporativo. Y bueno, aquí están un poco los números. El rating medio de la cartera es A3, ¿vale? A3 en Moody's, que es A con pronóstico negativo, sin la connotación tampoco
eso es un rating bastante alto, o sea, riesgo de impago aquí pues nulo. O sea, no me gusta decirlo, basta que lo diga para que ahora mismo quiebre una compañía, pero, en fin, para nada hay riesgo de crédito. La TIR media está en un 3% y duración, como os comentaba, pues es una media de 3 años, ¿vale? La duración es, digamos, el vencimiento medio ponderado que hay en la parte de renta fija, está en 3 y como veis, el 97% es investment grade. Aquí, os he puesto como comentario la pequeña parte que hay de bonos sin rating. La verdad, no sé por qué Bloomberg no les asigna rating y, curiosamente, son dos automovilísticas. Son bonos de Porsche y bonos de Ferrari. El bono de Porsche tiene una TIR del 3,2 y vence en 2027, como curiosidad. Y el bono de Ferrari también tiene una TIR cercana al 3,2 y es un 2030. Y, bueno, curiosamente lo quería comentar porque son competencia clara. Y, bueno, en cuanto a evolución, pues sabemos todos que Ferrari ha sido un exitazo desde que está en bolsa, porque al final es lujo, no tiene nada que ver. Y Porsche, siendo lujo también, y esto ya me queda un poco grande porque ya tienes que saber mucho de cosas, pero la referencia que llega es que Porsche lo hace muy bien también, pero no consigue canalizar o no consigue dar esa sensación de lujo tan exclusivo como sí que la da Ferrari, ¿no? Yo aquí hago la comparación un poco con Apple y Samsung. Para mí, su opinión, no tan opinión, es bastante objetivo, pero Samsung tiene una tecnología y un ecosistema más amplio, pero lo que nos llega, lo que se nos proyecta a todos y lo que luego se proyecta a la rentabilidad, porque al final de la sensación del consumidor está claro, se fija el precio, de ahí viene el margen y demás, pues Apple lo hace mucho mejor. Apple, dándote menos, te hace sentir que tienes vanguardia tecnológica en la mano. Y, bueno, entrando ya a la parte de renta variable, pues la parte de compañías defensivas, aquí os he puesto, no todas son estadounidenses, y os he tratado, algunas sí que están en el Now, pero quería destacarlas también. Y bueno, principalmente pues quedaos con que la estructura, hay muchas compañías en común con la estrategia europea, como es obvio, porque al final, si estamos convencidos, no podemos estar convencidos para una estrategia y para la otra no, a no ser que fueran muy diferentes, que no es el caso. Y bueno, pues en primer lugar, Ahold, compañía holandesa, es una cadena de supermercados que ha conseguido penetrar bastante en el mercado estadounidense, que es muy competitivo en supermercados y el margen en general de las compañías es bastante bajo. Y bueno, pues es una compañía que con sus propias marcas ofrece un producto premium y es otra filosofía a lo que, por ejemplo, busca el consumidor español por lo general. Waste Management, que es el gigante de la gestión de residuos en Estados Unidos. Esta compañía tiene contratos de largo plazo con las administraciones públicas y bueno, pues tiene vertederos por todo Estados Unidos y al final, por razones obvias, está perfectamente alineada con todo el tema de la sostenibilidad y todo el tema del reciclaje. McDonald's, al final, es una compañía de fondo de armario, totalmente. Es una compañía que, a pesar de lo que se pueda pensar, se comporta muy bien en momentos donde, digamos, que el ciclo está flojo, donde el ciclo está bajo y la gente se lo piensa antes de gastar. Bueno, pues McDonald's, la verdad es que suele responder bastante bien. Además, el modelo de franquicia que tiene es bastante exitoso porque le permite a la compañía crecer y ganar presencia de marca sin invertir ellos directamente los recursos. Y bueno, aprovechamos ante la debilidad un poco en la cotización tras el conflicto, desde que empezó el conflicto de Oriente Medio, la compañía sí que ha estado sufriendo, eso se ha traducido al precio y bueno, pues aprovechamos. Una compañía de fondo de armario, como la siguiente, Procter & Gamble. Pues Procter & Gamble es una compañía tradicional estadounidense, es el proxy a lo que es Unilever en Europa. Y bueno, pues esta compañía está muy centrada en productos del hogar y en lo que es home and personal care, cuidado personal, o sea, home, hogar y cuidado personal. Al final, cada uno nos gusta, pues, por ejemplo, ducharnos queremos este champú, queremos este gel, al final estamos también más preocupados cada vez por nuestra salud capilar,
por la piel. A mí de esto, la verdad, me enseña bastante mi pareja y la verdad que es una cosa que con el tiempo se le da importancia y lo que se ve en los números es que la gente ahí gasta. La gente en otras cosas se puede contener, pero en lo que es cuidado personal sí que apuesta por marcas. Y bueno, la última compañía que os he querido poner en la diapositiva es Eli Lilly. No sabía tampoco dónde ponerla, no es una compañía defensiva, pero bueno, siendo Pharma, pues esta compañía es junto con Nvidia, diría, es una de las compañías más populares actualmente en lo que es el mercado. ¿Por qué? Pues porque por el momento es la compañía que más cuota de mercado parece que va a captar en todo lo que es el combatir la obesidad, todo lo que son terapias antiobesidad, ¿vale? Esta compañía tiene una larga trayectoria en lo que es I+D relacionada con las áreas de cardiometabólico, de salud cardiovascular, oncología, todo el tema también de neurología y bueno, en las expectativas y en el precio, la verdad, lo que está puesto es pues su molécula, que es la molécula que parece la exitosa, que es la tirzepatida, ¿vale? Compite directamente con Novo Nordisk, pero a medida que vamos viendo más información, es que los resultados clínicos que obtiene la molécula de Eli Lilly pues es mejor y los médicos es por la que más parece que se están decantando porque tiene un plus respecto a la semaglutida, que es la molécula de Novo Nordisk, que permite mantener mucho más la masa muscular, que sabemos que es el principal problema de cuando se pierde peso. Bueno, siguiendo un poquito, aquí os he puesto 3 compañías que no conocemos nadie, ¿no? Small caps que no conocemos nadie. Y bueno, la primera, Broadcom, está también en la cartera de renta variable. Ha sido bastante castigada esta semana. Venía de hacerlo muy bien, pero a raíz del tema de DeepSeek. Muy bien, pues al final es una compañía muy centrada y muy beneficiada de lo que es la construcción de centros de datos. Esta compañía está especializada en chips de conectividad y almacenamiento. Ahora sabemos que todos en los dispositivos el desarrollo tecnológico que se viene por delante con el tema de la inteligencia artificial le queda grande a lo que es el hardware, a lo que son los chips que lleva el propio dispositivo. Y lo que ocurre es que se computa todo en nube, ¿vale? Para que se compute todo en nube, es decir, en una infraestructura de centros de datos centralizada pues de un Microsoft, de un Amazon o de un Google de turno, hacen falta lo que son estos chips de conectividad, que son los que proveen de Internet a los dispositivos, sencillamente. Pues esta compañía es líder en diseño de esos chips. Muy ligada a todo lo que es Internet of Things, a todo lo que es 5G y la parte que también le da crecimiento, además de la del hardware, es un software que tiene también ligado a centros de datos que se llama VMware, que permite a un mismo ordenador dividirlo en subordenadores virtuales de manera que se le puede sacar el máximo potencial a ese hardware. Visa no voy a comentar más allá, la conocemos todos y al final está muy ligada, es tecnología de medios de pago, es un duopolio junto con Mastercard y bueno, pues si el ciclo, si bajan los tipos y se incrementa la velocidad de transacciones, pues Visa va a ganar dinero, no puede ser de otra manera. Y bueno, aquí la tercera es Nvidia, una compañía que también ha sangrado esta semana. Todos hemos visto ese titular de la mayor pérdida en capitalización bursátil de la historia. Pues bueno, no ha sido porque se haya caído aquí el sistema financiero, ha sido porque es una compañía la más valiosa del mundo en bolsa. Esta compañía, a raíz del tema de DeepSeek, que ahora que se pueda entrenar modelos de inteligencia artificial de manera más barata o que haya competencia fuerte y seria desde China, significa que Nvidia no va a crecer. Nosotros lo dudamos. O sea, el hardware más puntero, los chips más potentes, al final van a hacer falta. O sea, esto, si cabe, el tema de DeepSeek, intensifica la competición. Si hay más players en juego, conseguir desarrollar el mejor modelo de inteligencia artificial se hace cada vez más importante.
Y en el caso de NVIDIA, lo que ellos, su producto estrella pues son GPUs, son tarjetas gráficas y son las tarjetas gráficas más potentes del mundo por la arquitectura en particular que tienen, que bueno, se llama CUDA. Podemos entrar todo lo que queráis en el cóctel o otro día, pero básicamente lo mismo, permite sacar el máximo partido pues al hardware. ¿Vale? Y eso es totalmente único y es la razón por la que NVIDIA lo ha hecho tan bien durante estos últimos 2-3 años. Lo que es financiero no me pararé mucho, simplemente decir que en coherencia con lo que han comentado Pilar y Eugeni, pues las expectativas de tipos de interés en Europa son más bajistas. Luego hay algún gráfico respecto al número de las expectativas que está poniendo ahora mismo en precio en mercado, pero bueno, básicamente por esta razón hemos decidido irnos a banco estadounidense. Al final es más versátil, suelen estar más diversificados y si encima van a tener los tipos medianamente altos durante más tiempo, pues esos buenos resultados que también estamos viendo en la banca europea, pero van a durar más tiempo en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues JP Morgan, el banco más grande del mundo. Al final ellos presentaron resultados recientemente y decían que el negocio de banca de inversión, que es muy cíclico, había estado muy fuerte. Y luego pues también tenemos posición en Bank of America, que es un banco más local, más tradicional de Estados Unidos y sería un banco con mayor negocio de lo que es crédito y depósito, banca comercial en general. Y bueno, Deutsche Börse, ya ha comentado un poquito Eugeni. Y nada, aquí pues yo también he puesto el cajón desastre y por comentaros, pues Home Depot. ¿Por qué? Porque Home Depot es como si fuera el Leroy Merlin o Brico Depot estadounidense y gigante de toda la vida, ¿vale? Pues es una compañía con unos fundamentales de 10 y con una trayectoria de remuneración al accionista espectacular. O sea, tiene las propias recompras de acciones que computan negativamente en el balance, y es que prácticamente se comen el balance. Y bueno, ¿por qué? Pues porque apostamos porque el residencial americano, el inmobiliario residencial en Estados Unidos, pues se va a reactivar, se debería reactivar si viene una bajada de tipos. Y de hecho, pues bueno, ya va viendo ciertos indicadores que lo van mostrando y que van mostrando que también el consumo en Estados Unidos se está reactivando. Prysmian, pues Prysmian es líder o es otra compañía que también se ha visto castigada por el tema de DeepSeek y esta compañía, la verdad, no lo entendemos. Es una compañía de cableado eléctrico, cableado especializado, ¿vale? O sea, cableado de alto voltaje principalmente. Tiene también producto más commodity, menos diferenciado, pero lo que la hace grande y lo que le da las expectativas de crecimiento es que es la líder mundial en lo que es cableado de alta tensión, que bueno, pues principalmente un cliente estrella pues es todos los parques eólicos. Los parques eólicos sabéis que a menudo están los parques eólicos que están en tierra, digamos, y los parques eólicos offshore, que están pues en el mar, en una infraestructura en la superficie. Y también los hay submarinos. Pues, ¿cómo puede llegar allí la carga eléctrica en unas condiciones extremas? Pues por debajo del mar. Pues bueno, esta compañía se encarga de eso con su producto. Hay 3 en el mundo, que son Prysmian, Nexans y NKT. Las seguimos bastante de cerca y la que más nos gusta o nos parece que tiene mejor calidad es Prysmian. Y bueno, pues yo no me detendría mucho más. Aquí finalmente, para terminar, pues la estrategia de renta fija, esto es lo que os comentaba, que bueno, con la decisión de tipos de ayer de la Reserva Federal y la de hoy del Banco Central Europeo, que no sé si lo he dicho al revés, ¿no? Creo que lo he dicho bien, pues se ha quedado un pelín obsoleto, pero la conclusión es que en Europa pues se espera un ritmo de bajadas de tipos de interés porque la economía lo pide, la economía está peor, superior. Y bueno, de aquí hemos decidido alargar duración, coger una mayor sensibilidad a lo que es riesgo de tipos de interés y así como en equity apostamos por banca estadounidense, en renta fija, precisamente por este tema de la política monetaria, apostamos por bono euro, ¿vale? Hemos cogido
ideas euro, y aquí os pongo pues, las principales. La primera posición, bono soberano italiano. ¿Por qué Italia? Pues Italia porque tradicionalmente es una economía, dentro de lo que es euro, es una economía más endeudada, que sobrevive o vive con un nivel de endeudamiento sobre el PIB superior al resto. España le suele seguir de cerca y bueno, en consecuencia, pues siempre te encuentras más TIR en el bono italiano, cuando al final es bono soberano y el riesgo de pago pues entendemos que es prácticamente nulo. Treasury, bono estadounidense, en segunda posición. Al final es una alternativa fuera de euro que conlleva pues asumir cierto riesgo divisa, pero si no paga Estados Unidos, tranquilos que nos podemos ir todos de la tierra. España en tercera posición, al final, porque es bueno, emisor local, y es verdad que España ahora mismo pues, está yendo bien, lo estamos viendo todos los días. Los datos está yendo bien, los servicios están yendo bien, el turismo está yendo bien y la verdad es que esto está contribuyendo bastante a reducir ese cociente deuda sobre PIB. Lo ideal es que se haga reduciendo deuda, pero realmente como es un cociente, pues incrementando el PIB, pues también lo va reduciendo. Al final te da algo menos TIR que bono italiano, pero bueno. Y bono francés. Bueno, bono francés, ¿por qué? Pues bono francés, curiosamente, lo habréis leído todos también, y con esto ya voy a acabar, pues le ha superado en prima de riesgo desde hace ya unos meses al bono español, debido a la situación geopolítica, al desgobierno, digamos, o a la inestabilidad política, entre comillas, que viven allí desde elecciones. Y bueno, es interesante, tiene un rating, hay unanimidad por todas las casas de rating, tiene un rating bastante mejor que el español y que el italiano, y curiosamente en los plazos entre 3 años y 30 años te paga más que el bono español, pues siendo euro, adelante. Y nada, ya con esto solo me queda, como todos los años, animaros a que nos sigáis en redes sociales. Tenemos pensado darle mucha caña este año, bueno, cada año más, siempre hay que superarse, pero la verdad que cuesta estar ahí al ladito de la ventana, pero es una manera de que sepáis más de nosotros y que hay que modernizarse también, hay que absorber más canales. Y bueno, aquí os he puesto también el QR de la web de Now, por si alguien quiere acceder fácilmente. Y nada, le voy a ceder la palabra de nuevo a Pablo. Nada, pues con esto ya hemos acabado la presentación. Muchas gracias por escucharnos y espero que os haya sido de utilidad el tiempo que hemos estado hablando, y pasamos al turno de preguntas si hay alguna pregunta. Y si no, pues iremos abajo para tomar un vino de honor o un cóctel abajo, si no hay más preguntas. Lo que queráis. ¿Quién tiene? Primero, felicitaros. No sé si se me escucha con micro, ¿no? Es genial. Pues felicitaros por el buen trabajo, los buenos resultados y todo. Igual que, bueno, a mí me ha pasado que según os he ido escuchando más, he ido aprendiendo más sobre Now, pues cada año más me ha ido gustando todo el trabajo que hacéis. Y hay algo creo importante también, que es, por ejemplo, hay muchos fondos de renta variable Europa, y lo diferente que es vuestro fondo, los diferentes tipos de fondos que, por ejemplo, vosotros tenéis un sesgo a compañías con sede en Europa muy globales, hay otras empresas, otras gestoras que tienen un sesgo más cíclico, que también lo hacen fenomenal, pero con un sesgo muy diferente. Y quería preguntaros también hasta qué punto, que en el contexto en el que Europa está sufriendo un poquito más, hace que las valoraciones caigan. Por ejemplo, habéis comentado que tenéis en Francia un porcentaje, un 20-30% más o menos. Entonces, algunos ejemplos a lo mejor de compañías con sede en Europa que han caído y que son muy globales, ¿no? Pues a lo mejor algunos ejemplos también de si tenéis y si pensáis que de aquí en adelante podemos esperar lo mismo, que es sede en Europa, compañías muy globales, muy buenas, y que os ha funcionado muy bien, y si podemos esperar lo mismo de aquí en adelante.
Pues nada, comento brevemente. Pues evidentemente cuando empieza toda la convulsión en Francia, es el mercado además que más tenemos, como dices, sí que hicimos ahí el ejercicio de ver qué compañías se podían ver más afectadas, ¿no? En este caso pues eran AXA, por ejemplo, era el caso de Sopra también, porque tenía bastantes contratos con el Gobierno, y en el caso de Vinci las bajamos un poquito, pero también es verdad que son empresas que han ido, sobre todo Vinci, AXA está en máximos, y Vinci pues no, pero bueno, más o menos ha recuperado. Pero luego hay otras compañías que tenemos que la verdad es que como son tan globales, al principio se vieron afectadas, pero eran más una oportunidad. Por ejemplo, el caso de Saint-Gobain. Saint-Gobain no la teníamos en cartera y la compramos entonces, porque sí que es más dependiente, por ejemplo, de China y de Estados Unidos a lo mejor que de Europa. El caso de Schneider Electric y Legrand nos pasa igual. Son compañías que prácticamente viven de todos los proyectos globales de electrificación. Entonces, fueron más oportunidades que otra cosa. De hecho, son compañías que ahora mismo las ves, sobre todo pues Schneider, Legrand y Saint-Gobain, pues que están pues igual prácticamente también en máximos, ¿no? Les ha hecho más daño, por ejemplo, a estas compañías todo el tema de DeepSeek, que ha sido muy absurdo también, pues porque bueno, al final son compañías de electrificación que hacen centros de datos, todos esos proyectos no se han caído, ¿no? Pero les ha hecho más daño esa noticia, curiosamente, que el tema, por ejemplo, de Francia. Pero en principio, ya te digo, son compañías tan globales que al final el mercado, aunque al principio pues sí que las castigó en esa primera semana, lo cierto es que luego la gente pone racionalidad al tema y han seguido haciéndolo bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos vamos a seguir manteniendo. Perfecto, gracias. ¿Nos vamos al cóctel o qué? Oye, nos vamos al cóctel y también si tenéis alguna pregunta, pues como vamos a estar allí, pues a mí no me preguntéis, que yo tampoco tenga que ser mucho. Para eso están los gestores, yo no soy, porque a mí me saludáis. Pues gracias a todos. You think I'll lay down and die? You'll know not I will survive. As long as I know how to love, I know I feel alive. I've got all my life to live, I've got all my love to give. I'll survive.